Permaneció sola al borde del muelle durante 23 días, sin uniforme ni rango. El personal de la base murmuraba que estaba perdida o loca. Algunos se burlaban de ella, otros le dejaban café que nunca probaba, pero ella seguía observando el mar con esos ojos atormentados. Entonces sonó la alarma. Un submarino nuclear no identificado se acercaba a velocidad de ataque. Mientras las armas se preparaban y los oficiales se preparaban, todos los sistemas se apagaron repentinamente. Y en el silencio que siguió se escuchó un sonido inesperado, su indicativo de llamada resonando desde las profundidades. El submarino emergió, solo para ella. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si disfrutaste de esta historia, considera suscribirte para escuchar más historias inéditas de quienes sirven en silencio. La niebla matutina se aferraba a la estación naval Evergreen como un sudario, oscureciendo los límites entre el agua y el cielo. A través de esta cortina de gasa, la silueta de Marixelle Arnau permanecía inmóvil al borde del muelle de observación C, como todos los días durante las últimas 3 semanas. A sus 45 años, Marixelle no era vieja, pero algo en sus ojos sugería que había presenciado más que la mayoría. Vestía ropa de civil práctica, vaqueros descoloridos, un abrigo azul marino que había visto días mejores y botas resistentes. Su única identificación, una placa de visitante con información mínima, sujeta a la solapa. Ahí está de nuevo, murmuró el suboficial Daniao a su colega al pasar. La dama del muelle había vuelto. Su compañero se encogió de hombros. La oficina del almirante dice que tiene autorización. No es nuestro problema. Marixelle los oyó. Lo oyó todo. Pero su mirada permaneció fija en el horizonte lejano, donde el agua gris acero se encontraba con el cielo igualmente incoloro. El teniente comandante Tadeusz Wakefield se acercó a ella con paso mesurado, con la irritación evidente en sus hombros cuadrados. Era un hombre que valoraba el orden y el protocolo. Esta mujer no representaba ninguno de los dos. Señora, empezó, con la formalidad forzada. He permitido esto, sea lo que sea, porque sus credenciales son correctas. Apenas. Estudió su rostro curtido. Pero mis marineros están empezando a hablar. Algunos creen que eres un fantasma. Marixelle finalmente se volvió hacia él. Sus ojos reflejaban algo distante e incognoscible. El mar se toma su tiempo, comandante. Yo también. Wakefield apretó la mandíbula. He revisado todas las bases de datos. Tu etiqueta de contratista civil no se vincula a ningún proyecto activo. Sea lo que sea que esté jugando el cuartel general. No estoy jugando, comandante. Entonces, ¿qué haces exactamente en mi muelle todos los días? Se volvió hacia el agua. Esperando. Wakefield se alejó murmurando sobre tonterías del cuartel general y teatro de seguridad, dejando a Marixelle sola una vez más. A lo largo del día, el personal de la base pasó. Algunos saludaron burlonamente. Otros susurraron teorías. Una joven alférez llamada Fanola Bryn dejó en silencio una taza de café a su lado antes de irse apresuradamente. Marixelle no la tocó. Cuando el sol finalmente atravesó las nubes y comenzó a descender, proyectando largos dedos dorados sobre el agua, Marixelle se movió por primera vez en horas. Se sentó en un banco cercano, sacó una pequeña libreta encuadernada en cuero del bolsillo e hizo una sola marca con un lápiz antes de guardar ambas cosas en el bolsillo. Día 23. Sigo esperando. Sigo esperando. A la mañana siguiente trajo una lluvia ligera, pero la rutina de Marixelle no cambió. Llegó a las 6 en punto, se colocó al borde del muelle y se mantuvo alerta. El mar estaba más picado hoy, con olas blancas visibles más lejos en el estrecho. 2 suboficiales se acurrucaron bajo el alero de una caseta de mantenimiento cercana, observándola a través de la llovizna. ¿Sabes lo que oí?, dijo el primero, sin molestarse en bajar la voz. El teniente Prescott cree que es la viuda de algún oficial que se hundió en el mar, que viene aquí pensando que su marido volverá a casa algún día. No, respondió el segundo.
Si fuera de la familia, tendría otras credenciales. Apuesto a que es una contratista a la que le cancelaron el proyecto, pero nadie se molestó en revocarle el acceso a la base. O quizás solo está loca, se obsesionó con el agua. Se rieron, sus voces se oían con facilidad a través del muelle vacío. Maritixil no reaccionó. La lluvia arreció, empapando su abrigo, pero ella permaneció quieta, escudriñando el horizonte metódicamente, como si siguiera un patrón predeterminado. Al mediodía, la lluvia había parado, pero aún quedaban densas nubes que volvían el mundo gris e indistinto. El comandante Wakefield recorrió el perímetro de la base con el jefe de seguridad, el teniente Rousseau. «Quiero saber más sobre nuestra visitante del muelle», dijo Wakefield mientras se acercaban al muelle. Sus credenciales fueron aprobadas directamente por la oficina del almirante Holtz, pero cuando llamé para verificar, me dieron largas. «¿Creen que representa algún tipo de riesgo para la seguridad?», preguntó Rousseau, mirando hacia la figura solitaria en el borde del muelle. «Creo que cualquiera que se quede parado en un mismo sitio durante más de 3 semanas seguidas está planeando algo o sabe algo. Sea como sea, quiero respuestas». Cambiaron de rumbo, dirigiéndose directamente hacia Maritixil. Al acercarse, Rousseau notó algo que Wakefield había pasado por alto en sus encuentros anteriores. Un ligero bulto en el tobillo, visible solo cuando el viento presionaba la pernera del pantalón contra su piel. «Comandante», dijo en voz baja, «lleva una funda de tobillo, pierna izquierda». La expresión de Wakefield se endureció. «¿Armada en mi base sin revelar nada? Eso se acaba ahora». Antes de que pudieran alcanzarla, un grupo de marineros salió del comedor, dirigiéndose a sus tareas de la tarde. Uno de ellos, un suboficial jefe corpulento llamado Oldridge, se desvió del grupo y se dirigió directamente hacia Maritixil. Señora», gritó, arrastrando ligeramente la voz, lo que sugería que había tomado algo más que café en el almuerzo. «¿Planea quedarse ahí parada para siempre? ¿Qué está mirando?». Maritixil no respondió. «Le estoy hablando a usted», presionó Oldridge, acercándose, entrando en su espacio personal. «¿Es sorda o simplemente grosera?». Wakefield y Rousseau aceleraron el paso, pero antes de que pudieran intervenir, Oldridge extendió la mano y agarró a Maritixil por el hombro, haciéndola girar para que lo mirara. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que después, ni Wakefield ni Rousseau pudieron ponerse de acuerdo sobre la secuencia exacta de movimientos. La mano de Maritixil se movió como un rayo, atrapando la muñeca de Oldridge y redirigiendo su impulso. Hubo un sutil cambio en su postura, y de repente Oldridge estaba de rodillas, con el brazo doblado hacia atrás, en un ángulo que lo hizo jadear. Maritixil se inclinó, le susurró algo al oído que lo hizo palidecer, y luego lo soltó justo cuando Wakefield y Rousseau llegaban. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió Wakefield. Oldridge se puso de pie de un salto, ajustándose el uniforme. «Nada, señor. Solo perdí el equilibrio en el dique mojado. Eso no es lo que vi. Con el debido respeto, comandante, tropecé. La señora aquí presente me ayudó a recuperar el equilibrio». Wakefield miró a Maritixil, quien ya había regresado a su posición original, con la vista fija en el horizonte, como si nada hubiera pasado. «Suboficial mayor Oldridge, preséntese en mi oficina a las 14 horas», ordenó Wakefield. «Sí, señor». Mientras Oldridge se marchaba, Wakefield se volvió hacia Maritixil. «Lleva un arma oculta en mi base». No era una pregunta, pero respondió de todos modos. «Tengo autorización. Déjeme verla». Sin apartar la vista del agua, metió la mano en su abrigo, sacó un documento doblado del bolsillo y lo abrió. Wakefield lo abrió y se encontró mirando una firma de autorización de seguridad que reconoció de inmediato. «Almirante Lysander Holt, comandante de operaciones de la Flota del Pacífico». «Esto no explica quién es usted ni qué hace aquí», dijo Wakefield, devolviéndole el documento. «No, no lo explica», asintió, «pero confirma que tengo derecho a estar aquí».
Wakefield estudió su rostro, buscando alguna pista sobre su identidad o propósito. Sea cual sea el juego al que esté jugando, tarde o temprano lo averiguaré. No es un juego, comandante, dijo en voz baja, y cuando lo averigüe, entenderá por qué no pude decírselo. Esa misma tarde, en el centro de operaciones de la base, Wakefield estaba sentado en su escritorio, revisando los registros de personal. Llevaba horas buscando en bases de datos alguna mención de Meritxell Arnau. El alférez BRYNN llamó a la puerta abierta. Señor, ha solicitado que le notifiquemos sobre comunicaciones inusuales. Acabamos de detectar un aumento de conversaciones en las frecuencias navales rusas cerca del estrecho de Bering. Wakefield levantó la vista. ¿Algo específico? Solo patrones de movimiento que no coinciden con sus rutas de patrulla habituales. Podría no ser nada. Wakefield asintió. Sigan monitoreando. Ann BRYNN. Señor, esa mujer del muelle. ¿Qué opina de ella? BRYNN dudó. ¿Permiso para hablar libremente? Concedido. Me recuerda a mi abuelo. Fue miembro de reconocimiento forzado en Vietnam. Tenía la misma mirada perdida. Siempre observando. Siempre alerta. Incluso décadas después de volver a casa. ¿Cree que es militar? Era militar, señor. Algo en su forma de pararse. En su forma de observar. Está entrenada, pero intenta no aparentarlo. Wakefield consideró esto. Gracias, alférez. Eso es todo. Después de que BRYNN se fuera, Wakefield se dirigió a su computadora y escribió un nuevo parámetro de búsqueda. Proyectos de comisionados. Almirante Holt. Autorización especial. Los resultados regresaron con mucha información censurada, pero un nombre le llamó la atención. Proyecto Lazarus. 3 días después, el centro de operaciones de la estación naval Evergreen zumbaba con silenciosa eficiencia. El comandante Wakefield revisó los informes matutinos cuando las puertas dobles se abrieron de golpe. La alférez BRYNN entró corriendo. Su comportamiento normalmente sereno se hizo añicos. Señor, la inteligencia satelital acaba de detectar un movimiento inusual en el estrecho de Bering. Algo grande, moviéndose rápido. La sala se transformó instantáneamente de rutina a preparación. Los oficiales se apiñaron alrededor de las estaciones de monitoreo mientras los analistas anunciaban las actualizaciones. Las lecturas de profundidad y firma coinciden con las de un submarino de clase Severodvince, informó el teniente Obasanjo. No hay movimientos aliados programados en ese sector. Notifique a Stratcom y conécteme con la flota del Pacífico, ordenó Wakefield con voz firme a pesar de la adrenalina. Estado de alerta máxima. Mientras las alarmas empezaban a sonar por toda la base, la mirada de Wakefield se desvió hacia la ventana que daba al puerto. Allí, en su sitio habitual, estaba Meritxell Arnau, impasible ante el caos que se desataba a su alrededor. Señor, dijo. ¿Que alguien retire a la civil? Wakefield entrecerró los ojos. Que envíen a seguridad. La quiero en un refugio o fuera de mi base. Afuera, un joven teniente se acercó a Meritxell, sin aliento por la carrera. Señora, estamos bajo protocolo de seguridad. Debe trasladarse a un refugio inmediatamente. Meritxell se volvió hacia él con una sonrisa serena. Por fin ha llegado el momento. Gracias, pero me quedaré. Meritxell Arnau dijo, esto no es un simulacro. Hay un submarino no identificado aproximándose a velocidad de ataque. Meritxell Arnau dijo, lo sé, dijo simplemente. Meritxell Arnau añadió, de vuelta en operaciones, la tensión aumentaba a medida que el submarino se acercaba. El objetivo está a 29 kilómetros y se acerca, informó la alférez Brin. No hay respuesta a los intentos de comunicación. Sistemas de armas en línea, confirmó el teniente Obasanjo. La expresión del comandante Wakefield se endureció. Fijar soluciones de objetivo. De repente,
Todas las pantallas del centro de operaciones parpadearon y se oscurecieron. La sala quedó en silencio, interrumpido solo por murmullos confusos y el sonido de interruptores que se accionaban frenéticamente. ¿Qué acaba de pasar?, exigió Wakefield. Todo está caído, señor, respondió Brin, con los dedos sobre el teclado. Sonar, radar, comunicaciones, fallo total del sistema. En el silencio que siguió, un solo sonido emergió de los altavoces, una serie de clics y tonos en un patrón que no tenía sentido para nadie en la sala. Excepto para el alférez Brin, cuyos ojos se abrieron de par en par. Señor, eso no es un ruido aleatorio. Es un antiguo código de reconocimiento de submarinos de la OTAN, pero modificado. ¿Modificado cómo?, exigió Wakefield. Es una señal de llamada, susurró, al darse cuenta. Alguien está transmitiendo una señal personal. Shadow Finn. El comandante Wakefield se quedó paralizado, con un destello de reconocimiento en los ojos. ¿Shadow Finn? Es imposible. ¿Lo reconoce, señor?, preguntó Brin. Fue clasificado hace décadas, parte de un programa que... Su voz se apagó al volver a mirar hacia el muelle donde estaba Meritxell. Todos conmigo. Ahora. Momentos después, Wakefield y un equipo de marines armados corrieron hacia el muelle. La niebla se había disipado por completo, revelando a Meritxell aún en su puesto, observando el agua con renovada intensidad. ¿Quién demonios eres?, exigió Wakefield, agarrándola del brazo. Ese submarino está transmitiendo una señal de reconocimiento clasificada que no se ha usado en 20 años. 32 años, en realidad, lo corrigió con calma. 19 de agosto de 1993. La última vez que se usó fue en la misión final del USS Barracuda. El rostro de Wakefield palideció. El Barracuda se perdió con toda su tripulación en el Ártico. ¿Cómo es posible? Sus palabras se interrumpieron al romperse el agua frente a ellos. Lentamente, emergió el enorme agujero negro de un submarino. Elegante, silencioso y sin marcas ni identificación nacionales. Es imposible, susurró Wakefield. Es un Seavolf. Desmantelamos el último hace una década. La escotilla del submarino se abrió. Apareció una figura. Un hombre mayor con uniformes indistintivos, su rostro curtido escudriñando el muelle hasta que sus ojos se encontraron con Meritxell. De los altavoces externos del submarino salió una voz. Gato salvaje. Real de Shadow Finn. Código de autenticación. Sierra Hecho Alfa Noviembre. Vuelve a casa, Shadow. Los ojos de Meritxell se llenaron de lágrimas mientras daba un paso adelante, sacando algo de su cuello. Un pequeño objeto metálico que reflejaba la luz del sol. Esa es la llave de mando de un oficial, susurró BRYNN, al reconocerla. Meritxell habló por un pequeño dispositivo oculto en la palma de su mano. Sombra Finn autenticada. Misión completada. El hombre del submarino se puso firme y la saludó formalmente. Tras ellos, un coche se detuvo en el muelle. Un oficial naval descendió. No cualquier oficial, sino el almirante Lysander Holt, comandante de operaciones de la Flota del Pacífico. Retírense, ordenó al equipo de seguridad de Wakefield, quienes miraron a su comandante confundidos. Wakefield miró fijamente a la mujer a la que había despedido durante semanas. Usted es la oficial ejecutiva del Barracuda, declarada perdida en el mar hace 30 años. A veces, dijo Meritxell en voz baja, el mejor lugar para ocultar los secretos de Estados Unidos es a plena vista, comandante. Dijo el comandante del submarino, comandante llamado abajo. La flota fantasma regresa a estado operativo, capitán. El proyecto Lázaro espera su mando. El almirante Holt dio un paso al frente. Capitán Meritxell Arnau, bienvenido de nuevo a aguas estadounidenses. La espera ha terminado. Una ola de murmullos se extendió entre el personal naval reunido al comprender. La mujer de la que se habían burlado, ignorado y despedido era una de los suyos,
y al parecer alguien de extraordinaria importancia. Señor, Wakefield se dirigió al almirante, esforzándose por mantener la compostura. ¿Qué está pasando aquí exactamente? La mirada del almirante Holt no se apartó del submarino. Historia, comandante. 30 años de historia oculta que resurge justo cuando más la necesitamos. El almirante se giró hacia la multitud de personal confundido que se reunía. Asegure el perímetro. Sin comunicaciones de entrada ni de salida. Esta es ahora una operación compartimentada. Miró a Meritxell. Capitán, creo que usted y yo tenemos mucho que discutir. Meritxell asintió. Su postura se transformó. El civil encorvado había desaparecido, reemplazado por un oficial naval cuyo porte denotaba décadas de experiencia al mando. Comandante Wakefield, continuó el almirante Holt, usted y su personal superior se unirán a nosotros. El resto mantenga los protocolos de seguridad y espere nuevas instrucciones. 20 minutos después, en la sala de conferencias segura de la base, el almirante Holt se encontraba ante un pequeño grupo de oficiales. Las persianas estaban cerradas y las contramedidas electrónicas zumbaban suavemente de fondo, impidiendo cualquier vigilancia. Lo que voy a contarles es información clasificada al más alto nivel, comenzó Holt. Hasta hoy, menos de 12 personas en nuestro gobierno sabían que este programa aún existía. Saludó con la cabeza a Meritxell, quien se había puesto un uniforme naval que alguien le había conseguido rápidamente. La insignia de capitán brillaba en su cuello. En 1993, al final de la Guerra Fría, el alto mando naval tomó una decisión, explicó Meritxell con una voz más fuerte y autoritaria que nunca. Mientras Rusia estaba sumida en el caos, teníamos una oportunidad única de crear una contingencia que ni siquiera nuestros aliados más cercanos conocerían. Se dirigió a una pantalla digital e ingresó una serie de códigos. Aparecieron esquemas en la pantalla. Un submarino clase Seavolf modificado con adaptaciones tecnológicas que hicieron que Wakefield abriera los ojos de par en par. El USS Barracuda fue declarado oficialmente perdido durante un ejercicio de entrenamiento cerca del Círculo Polar Ártico. En realidad, se hundió, más profundamente que cualquier submarino anterior. Y luego, desapareció. ¿Desapareció dónde?, preguntó el teniente Obasanjo. En todas partes y en ninguna parte, respondió Meritxell. Durante 32 años, el Barracuda ha operado bajo un protocolo llamado Servicio Fantasma. Nunca emerge, nunca se comunica, excepto a través de puntos de entrega y señales preestablecidas. Desarrolla y prueba tecnologías que nuestros adversarios ni siquiera podían imaginar. El almirante Holt tomó el mando. El submarino que acaban de ver no es el Barracuda. Es el USS Phantom, el segundo buque de lo que llamamos la Flota Fantasma. 3 submarinos, cada uno con capacidades especializadas, que se creían perdidos o dados de baja. ¿Cómo es posible?, preguntó Wakefield. La logística por sí sola sería imposible. Suministros, mantenimiento. Ahí es donde entraba el proyecto Lázaro, explicó Meritxell. Depósitos de suministros en alta mar, drones de mantenimiento automatizados y encuentros periódicos con buques de investigación sin identificación en aguas internacionales. Todos los sistemas eran redundantes. Todos los protocolos estaban diseñados para garantizar que estos buques pudieran operar indefinidamente si fuera necesario. ¿Y la tripulación?, preguntó el alférez Brin en voz baja. Llevan 30 años bajo el agua. Una sombra cruzó el rostro de Meritxell. No era la misma tripulación. Los voluntarios originales cumplían turnos rotatorios de 10 años. Al terminar su tiempo, accidentes cuidadosamente planificados les costaban la vida oficialmente, mientras se reintegraban secretamente a la sociedad con nuevas identidades. Algunos decidieron quedarse, añadió la almirante Holt. Otros han estado allí abajo desde el principio. ¿Y su función, capitán?, preguntó Wakefield, observando a Meritxell con nuevos ojos. Yo era la controladora, respondió, el contacto en la superficie.
Aparecía en lugares designados a horas específicas, confirmando que la cadena de mando permanecía intacta y que era seguro para ellos continuar con su misión. ¿Qué era exactamente? La almirante Holt y Meritxell intercambiaron miradas. Seguro, dijo finalmente la almirante. Una capacidad tan avanzada, tan inesperada, que si todo lo demás fallaba, Estados Unidos aún tendría un as en la manga. Wakefield se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, señor, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué salir a la superficie ahora? Porque detectaron algo que nosotros no detectamos, dijo Meritxell con expresión seria. Algo que nuestros sistemas convencionales pasaron por alto por completo. Tecleó otro código en la terminal. Apareció una lectura de sonar, diferente a todo lo que los oficiales habían visto antes. Hace 3 semanas, el Phantom detectó señales acústicas inusuales cerca de nuestra costa oeste. Patrones que coincidían con los sistemas de propulsión teóricos que los chinos han estado desarrollando. Solo que no eran chinos. Entonces, ¿de quiénes eran?, preguntó BRYNN. Ese es el problema, dijo el almirante Holt en voz baja. No lo sabemos. La flota fantasma ha estado rastreando naves con tecnologías que no podemos identificar, utilizando sistemas de sigilo que superan nuestras capacidades actuales. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. El Phantom emergió porque la situación se ha vuelto más grave de lo que permitían sus protocolos, continuó Meritxell. Necesitan órdenes directas y compartir lo que han aprendido durante las últimas 3 décadas. Por eso has estado en ese muelle durante 3 semanas, comprendió Wakefield. Estabas esperando a que establecieran contacto. Meritxell asintió. El tiempo era aproximado. Necesitaban asegurarse de que era seguro emerger. ¿Y la señal que emitieron? ¿La que colapsó nuestros sistemas? Una demostración tecnológica, explicó el almirante Holt. El Phantom cuenta con capacidades de guerra electrónica décadas por delante de cualquier otra de nuestra flota activa. El teniente Rousseau habló por primera vez. Señor, si me permite la pregunta, ¿por qué no se informó al comandante Wakefield sobre esto? Si el capitán Arnau iba a estar en su base durante semanas. Como el secreto era primordial, Meritxell respondió antes que el almirante. Cualquier persona que conociera este programa representaba una posible brecha de seguridad. La confusión y las sospechas del comandante Wakefield eran genuinas, lo que hacía mi tapadera más convincente. Wakefield no pareció complacido con la explicación, pero asintió, comprensivo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. El almirante Holt se enderezó. Ahora nos preparamos. La flota fantasma se está reactivando e integrando en nuestra estrategia naval actual. Las tecnologías que han desarrollado se evaluarán, y cuando corresponda, se desplegarán en el resto de la flota. ¿Y las naves no identificadas?, preguntó BRYNN. Esa es nuestra máxima prioridad, dijo Meritxell. El fantasma liderará un grupo de trabajo para localizar e identificar a estos contactos desconocidos. Me reincorporaré al submarino cuando llegue la misión. La reunión continuó durante otra hora mientras se discutían los detalles y se distribuían las tareas. Cuando finalmente salieron, la base había sido cerrada, con fuerzas de seguridad adicionales llegando en helicóptero. El comandante Wakefield caminó con Meritxell hacia la cubierta del muelle, donde se realizaban los preparativos para la recepción formal del Phantom. Le debo una disculpa, capitán, dijo en voz baja. La forma en que lo traté fue justo lo que necesitaba, interrumpió ella. Su sospecha, el despido del personal de la base, todo sirvió para hacerme invisible. Ese era el punto. Aún así, lo que usted ha hecho, 30 años de servicio sin reconocimiento, es a lo que me apunté, terminó, al igual que la tripulación del Phantom, al igual que todos los involucrados en el proyecto Lázaro. Comprendimos el sacrificio. Llegaron al muelle, donde el almirante Holt hablaba con el capitán Thorne, el oficial al mando del Phantom. El submarino brillaba a la luz de la tarde, su agujero negro absorbiendo los rayos del sol. Tengo que preguntar,
dijo Wakefield al hacer una pausa, ese día cuando el jefe Aldridge lo confrontó. ¿Qué? ¿Qué le dijiste? Por primera vez, Meris le sonrió, una sonrisa genuina que le transformó el rostro. Le dije que si alguna vez volvía a tocarme, me aseguraría de que pasara el resto de su carrera naval limpiando letrinas en Adik, Alaska. Wakefield no pudo evitar reír. ¿Lo habrías hecho? Comandante, puede que me hiciera pasar por nadie, pero aún tenía la línea directa del almirante Holt. ¿Qué te parece? Antes de que pudiera responder, el alférez Brin se acercó con una tableta. Capitán Arnau, el segundo oficial del Phantom nos ha transmitido las especificaciones técnicas completas de su conjunto de sonar adaptativo. Es diferente a todo lo que hemos visto. Merisle tomó la tableta, escaneando la información con ojos expertos. Esto es solo el principio, alférez. Espere a ver qué más han desarrollado ahí abajo. Mientras hablaban, más personal naval se reunió alrededor del submarino, algunos mirando fijamente la embarcación que, según los registros oficiales, no debería existir. Debió de ser solitario, dijo Brin de repente. Todos esos años, cargando con un secreto así. La expresión de Merisle se suavizó. Lo era. Pero saber lo que estaba en juego lo hacía soportable. Miró al fantasma y luego de vuelta a la base, donde había permanecido ignorada durante semanas. A veces, el servicio más importante es aquel del que nadie se entera. La oficina del almirante Holt se había transformado en una sala de reuniones segura. Mapas y documentos clasificados cubrían las paredes, y los oficiales superiores permanecían sentados en un silencio atónito mientras procesaban lo que oían. El capitán Arnau y el USS Barracuda formaban parte de un programa ultraclasificado, una flota fantasma que oficialmente nunca existió, explicó el almirante Holt. Cuando las tensiones con Rusia disminuyeron en los 90, en lugar de desmantelar estas naves avanzadas, las enviamos a las profundidades. Su misión, permanecer ocultas. Desarrollar tecnologías y métodos de recopilación de inteligencia que ningún adversario sospecharía. Merisle permanecía sentada en silencio con su uniforme recién entregado, la insignia de capitana brillando en su cuello. Se veía extraña y a la vez correcta con él, como si volviera a ser ella misma después de un largo disfraz. Los sistemas de comunicación del Barracuda estaban diseñados para permanecer inactivos. Durante décadas, continuó el almirante, esperando que las condiciones geopolíticas adecuadas resurgieran. La capitana Arnau era su enlace, la única tripulante que regresaba a tierra. Su misión era esperar en puntos designados hasta que el submarino regresara. ¿Pero por qué quedarse en el muelle durante semanas?, preguntó Wakefield, aún procesando el engaño que se había producido bajo su mando. Porque así sabrían que seguía vivo, explicó Merisle. El submarino emerge solo si confirman que su contacto está presente y sin compromisos. Tenía que ser visible, pero lo suficientemente insignificante como para que nadie me cuestionara demasiado. Escondido a plena vista, murmuró Wakefield. La forma más efectiva de camuflaje, confirmó el almirante. Un civil común y corriente que todos ven pero nadie repara en él. ¿Y el submarino?, preguntó otro oficial. ¿Cómo pasó desapercibido durante tanto tiempo? Ahí, dijo el almirante Holt, es donde residen los verdaderos avances. El Phantom lleva tecnología de propulsión y sigilo que era teórica hace 30 años. Han tenido 3 décadas para perfeccionarla en aislamiento. 30 años bajo el agua, susurró Bryn. ¿Cómo sobrevivieron? La expresión de Merixel se suavizó. Sacrificio, alférez. Todos los miembros de la tripulación sabían que tal vez nunca volverían a casa. Renunciaron a sus familias, a su futuro, a su reconocimiento, todo para asegurarse de que si Estados Unidos alguna vez los necesitaba, estarían allí. El almirante Holt desplegó un mapa grande y lo colocó sobre la mesa de conferencias. El Phantom ha detectado lo que parecen ser drones submarinos avanzados cerca de nuestras instalaciones navales en la costa oeste.
Drones con capacidades que no coinciden con ninguna de nuestras bases de datos de inteligencia. ¿Chinos? ¿Rusos? Preguntó Wakeful. Desconocido, dijo Merixel con firmeza. Eso es lo que hace que la situación sea tan preocupante. Las señales de propulsión no coinciden con la tecnología de ninguna nación conocida. Por eso salió el Phantom, añadió el almirante Holt. Llevan meses rastreando estas embarcaciones desconocidas, recopilando información. Pero cuando los drones comenzaron a mapear nuestras defensas costeras en detalle, determinaron que era hora de alertar a la cadena de mando. ¿Qué estamos viendo exactamente?, preguntó el teniente Obasanjo, estudiando el mapa donde había varios marcadores rojos. Indicaron los puntos de detección. Merixel tocó un control y se activó una pantalla holográfica sobre la mesa, mostrando lecturas del sonar y patrones de movimiento. Estas naves utilizan un tipo de propulsión magnetohidrodinámica prácticamente silenciosa, explicó. Sin hélices, sin ruido de motor convencional. Pueden alcanzar profundidades donde nuestros submarinos de ataque no pueden navegar con seguridad, y parecen estar cartografiando algo específico. ¿Qué buscan?, preguntó Brin. Creemos que están buscando esto, dijo el almirante Holt, señalando un marcador frente a la costa. Estación Delta. Wakeful se enderezó en su silla. La estación Delta no existe, señor. Era una propuesta de instalación de investigación en aguas profundas que se descartó en la fase de planificación. Eso es lo que consta en los registros públicos, corrigió Merixel. En realidad, la estación Delta se construyó en 1997 como base avanzada para la flota fantasma. Es una instalación subterránea que alberga sistemas de armas avanzados, instalaciones de investigación y un muelle de mantenimiento para nuestros submarinos. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. Así que estos drones desconocidos buscan una base secreta que oficialmente no existen, resumió Wakeful. Y los únicos que pueden interceptarlos son las tripulaciones de los submarinos oficialmente perdidos. Precisamente, confirmó el almirante Holt. Por eso el regreso de la capitana Arnau es tan crucial. Es una de las pocas personas vivas que conoce el alcance completo del proyecto Lázaro y puede coordinar una respuesta. ¿Qué necesita de nosotros, señor?, preguntó Wakeful. La estación naval Evergreen servirá como nuestro centro de mando de superficie, explicó el almirante. Asignaré a la capitana Arnau como comandante temporal de la base para esta operación, y usted será su oficial ejecutivo. Wakeful miró a Merixel con una expresión de sorpresa evidente. Ella sostuvo su mirada fija, ya asumiendo su rol de comandante. Tendremos que establecer comunicaciones seguras con los buques de la flota fantasma, dijo, y prepararnos para la llegada de los demás submarinos. ¿Otros?, preguntó BRYNN. El fantasma es solo uno de 3, almirante. El almirante Holt explicó. El Barracuda y el Espectro se reunirán aquí dentro de una semana. Juntos, representan la fuerza naval más avanzada jamás reunida, oculta al mundo durante más de 3 décadas. A medida que continuaba la sesión informativa, se asignaron responsabilidades a los oficiales, se establecieron protocolos de seguridad y la base comenzó su transformación en el centro de mando de una operación sin precedentes en la historia naval. Cuando finalmente terminaron la sesión, Merixel se encontró sola con el comandante Wakeful en el pasillo exterior. ¿Cómo se está adaptando, comandante?, preguntó. Descubrir que mi base es ahora el centro de una operación encubierta con submarinos que no existen oficialmente y que rastrean drones submarinos de origen desconocido, esbozó una sonrisa irónica. Un día más en la marina, capitán. La expresión de Merixel se suavizó. Sé que esto es difícil. Que tu estructura de mando haya cambiado repentinamente. Descubrir que alguien a quien has estado despidiendo durante semanas es ahora tu oficial superior. Permiso para hablar libremente, señora. Concedido. No me preocupa la cadena de mando. Lo que me preocupa es no haber visto lo que tenía delante.
Un oficial naval de su calibre estuvo en mi muelle durante 23 días, y lo único que vi fue una molestia. Ese era el punto, comandante. El mejor disfraz es el que hace que la gente quiera apartar la mirada. Hizo una pausa. Pero, por si sirve de algo, su sospecha era apropiada. En su posición, yo habría hecho lo mismo. Una semana después, el submarino estaba atracado en un atracadero seguro, examinado cuidadosamente por personal selecto con autorización especial. La base permaneció bajo mayor seguridad mientras el proyecto Lázaro se reactivaba formalmente. Merit Sage estaba de pie al borde del muelle con su uniforme de capitana, hablando con el comandante del Phantom, el capitán Thorne, sobre su próximo despliegue. El Barracuda se presentó, dijo Thorne en voz baja. Saldrán a la superficie mañana a las 6. El Spectre está 3 días por detrás de ellos. ¿Y las naves desconocidas? Seguimos buscando. Hemos logrado rastrear 5 unidades distintas, pero podría haber más. Están usando una especie de patrón de barrido coordinado. Merit se asintió, observando cómo los técnicos se agolpaban sobre el fantasma, estudiando sus sistemas avanzados con asombro apenas disimulado. 30 años de innovación, murmuró, y ahora por fin podemos usarlo. La alférez BRYNN se acercó vacilante, sosteniendo 2 tazas de café. Pensé que le gustaría esto, capitán. Café de verdad, no el del comedor. Merit Sage sonrió y lo aceptó. Gracias, alférez. Si no le importa que pregunte, señora, ¿cómo fue pasar 30 años bajo el agua, desarrollando tecnología desconocida? No fui yo bajo el agua, alférez. Yo fui quien llevó la carga más pesada, viviendo en el mundo, sin poder decirle a nadie quién era ni qué sabía. Tomó un sorbo de café. Nunca ser reconocida por lo que había sacrificado. ¿Y ahora? Merit Sage miró al horizonte. Ahora el mundo necesita saber que seguimos aquí, que Estados Unidos nunca dejó de observar, nunca dejó de prepararse. El comandante Wakefield se unió a ellos, con un nuevo respeto evidente en su porte, al saludarla. El personal de la base ha recibido toda la información, capitán. Sus cuarteles están preparados. Gracias, comandante. Se giró hacia la base, donde los marineros ahora permanecían firmes a su paso. La mujer de la que una vez se habían burlado o ignorado, ahora se revelaba como una de las oficiales más condecoradas de un programa que salvó a la nación de maneras que apenas comenzaban a comprender. ¿Alguna vez han conocido a alguien que nunca pidió reconocimiento?, dijo Merit Sage en voz baja. Pero que merecía más que nadie. Sí, señora, dijo Wakefield, mirando a la tripulación del submarino que emergía al muelle. Creo que los estoy viendo. A la mañana siguiente, al amanecer sobre la estación naval Evergreen, Merixel se encontraba en el centro de operaciones, observando cómo el USS Barracuda emergía en el puerto. A diferencia del Phantom, este submarino mostraba visibles cicatrices de batalla, evidencia de encuentros que nadie había documentado, combates que nadie había presenciado. Señal del Barracuda, capitán, informó BRYNN. Solicitan permiso para atracar. Permiso concedido, respondió Merixel, e informó al capitán Reeves que esperaba un informe completo sobre sus operaciones en el Ártico. Mientras el Barracuda maniobraba hacia el muelle, el comandante Wakefield estudió el submarino con binoculares. Esas modificaciones en el casco, dijo en voz baja, no se parecen a nada que haya visto antes. Adaptaciones de presión, explicó Merixel. El Barracuda puede sumergirse a mayor profundidad que cualquier submarino de la flota oficial. Han estado operando bajo el manto glaciar del Ártico durante la mayor parte de su despliegue, en zonas que nuestros adversarios creen que inaccesibles. ¿Qué hacían allí? Mapeando, escuchando y, en ocasiones, neutralizando amenazas antes de que se hicieran públicas. Antes de que Wakefield pudiera hacer más preguntas, el almirante Holt entró en el centro de operaciones,
acompañado de varios oficiales con uniformes sin distintivos. Capitán Arnau, dijo el almirante formalmente. El Estado Mayor Conjunto ha revisado los datos iniciales del Phantom. El proyecto Lázaro ha recibido plena autoridad operativa. ¿Y las naves desconocidas? Por eso estoy aquí. Hemos identificado una señal en sus patrones de comunicación. Le entregó una tableta. No son chinas. No son rusas. No son de nadie. Merixel estudió los datos, con el rostro ensombrecido. ¿Autónomas? Peor. Parecen estar operadas por un sistema de IA sin supervisión humana. Una IA que, según nuestros analistas, no se ajusta a ningún programa de desarrollo conocido. ¿Qué dice, almirante? Digo que, tras 30 años de secretismo, el proyecto Lázaro podría estar enfrentándose exactamente al escenario para el que fue diseñado. Un adversario desconocido con capacidades que superan nuestras opciones de respuesta convencionales. Merixel le entregó la tableta a Wakefuld. Prepara la base para el combate. La flota fantasma va de cacería. Mientras Wakefuld se movía para cumplir sus órdenes, el almirante Holt se acercó a Merixel. Hay algo más, dijo en voz baja. Algo que solo tú necesitas saber por ahora. Le mostró otro archivo en su tableta segura. Merixel abrió mucho los ojos al leerlo. ¿Estamos seguros? Tan seguros como podemos estar. Los sensores de aguas profundas del fantasma detectaron una señal que coincide con los modelos teóricos de comunicación cuántica. Si es eso a lo que nos enfrentamos. Entonces estos no son solo drones avanzados, terminó Merixel. Son exploradores. Exactamente. La pregunta es, ¿exploradores para qué? Merixel miró hacia el puerto, donde el Barracuda estaba atracando junto al fantasma, dos submarinos que oficialmente no existían, tripulados por hombres y mujeres que lo habían sacrificado todo por una misión que creían que nunca llegaría. Hemos pasado 30 años preparándonos para un momento como este, dijo finalmente. Es hora de demostrar el mundo lo que la flota fantasma puede hacer. Mientras los marineros se apresuraban a asegurar los amarres del Barracuda, Merixel se volvió hacia el almirante. Contacte con Stratcom. Dígales que el proyecto Lázaro está activando la fase 2. ¿Está seguro? Merixel asintió con expresión decidida. He pasado 32 años esperando este momento, almirante. De pie en muelles de todo el mundo, siendo ignorada, descartada, olvidada. Siempre observando, siempre lista. Se ajustó el uniforme y se dirigió a la puerta. No voy a esperar más.